y digno de ser en gran manera alabado. Denle otro aplauso al Rey de Gloria mientras entramos en calor. Tiene grandes cosas para nosotros en este día. Damos gracias a Dios, estamos contentos con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo quiero que vamos al libro de Marcos. Libro de Mateo capítulo 16. Todo el que tenga Biblia allí. Y si alguien la puede compartir con el que está al lado, mejor todavía. Mateo 16. Verso 13. Vamos a leer hasta el verso 19 en esta mañana. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 13. La confesión de Pedro tiene como subtítulo. Dice así la Escritura en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo algo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios, bendecimos a Dios por esa palabra. Estamos viviendo tiempos espirituales. Estamos viviendo tiempos espirituales. Tiempos proféticos son tiempos espirituales, son tiempos bíblicos. Escribí algo por aquí y quiero que usted lo escuche en esta mañana. Voy a hablar de un personaje de la Biblia, como lo fue Pedro, el discípulo amado. Y yo quiero que lleve mucha noción con esto que voy a decir. Escribí: tu palabra es vida, pero no ha sido mi vida. Tu palabra es luz, pero no ha sido mi luz. Tu palabra es paz, pero no ha sido mi paz. Tu palabra es verdad, pero no ha sido mi verdad. Creo en tu palabra, pero no la leo. La admiro, pero no la conozco. La respeto, pero no me interesa. Tu palabra podría salvarme, pero en verdad no la leo y no la creo y no sé si es verdad lo que en ella pueda suceder. Para ser sincero, no es mi prioridad tu palabra. Y es algo que suena coherente o algo que suena como en contra de alguna fe que alguien pueda tener en Dios y en la Biblia y en la palabra. Pero en realidad es el pensamiento de un 90% de la iglesia occidental de estos tiempos. Es el pensamiento de un 90% de creyentes y de la iglesia occidental de estos tiempos. Yo la tengo, yo la admiro, yo la respeto, yo creo lo que ella dice, pero ella no es mi prioridad. Y quiero que usted lleve noción de esto, porque es lo que estamos viviendo, y este es un tiempo
el que usted debe estar entendido, en el que usted debe estar despierto para lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están despiertos en esta mañana? ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos tienen calor? Sí tienen, ¿verdad? Algunos tienen calor. Pero bueno, el tiempo de Dios es agradable en este lugar. Es importante nosotros conocer esta voz del cristianismo en Occidente, y es la voz que por alguna manera está rigiendo en algún momento. Es difícil nosotros recapacitar en algún momento cuando hemos engañado. Pedro se acerca al Señor y Él le pregunta, y ellos siempre fueron discipulados, llamados fueron para ser discipulados, llamados y destinados para algo. Ellos no entendían, los discípulos de Jesús. Anoté algo aquí y estudié un poquito de cada uno, y cuando el Señor los llama discípulos, y se les llama discípulos porque son seguidores, no solamente de alguna verdad o de alguna veracidad, sino discípulos para que fueran cercanos a Jesús, para que estuvieran cerca de Jesús. Los cercanos, pero por algún momento en toda la historia que usted lee en la Biblia, estaban muy distantes de su Señor. Eran cercanos a Él y estaban con Él. Jesús predicaba, Jesús los enviaba y ellos anunciaban, pero en su mayoría ellos estaban muy distantes de lo que Jesús hablaba. En otra palabra, Jesús es el verbo hecho carne. La palabra verbo en el griego significa palabra, significa escritura. Ellos tenían la palabra, caminaba con ellos la palabra. Jesús los llama y ellos cargaban a Cristo y andaban con Cristo por todos lados. Cargaban la palabra. Levante la Biblia, que tiene Biblia, el teléfono, lo que tenga ahí. Ellos cargaban la palabra, para arriba y para abajo. Pero había algo cuando ellos estaban y cuando ellos por momentos eran llamados a ser cercanos, pero usted los lee en la Biblia y usted dice, pero ¿cómo podían hacer todo esto? Estaban tan distantes de Él. Andaban con Él, caminaban con Él. Mire, hermano, no hay iglesia más buena que la que tuvo Jesucristo. Tenían al buen pastor, Salmo 23. Tenían hambre, les daba comida en el desierto. Tenían sed, les daba. Tenían deuda, y Jesús mismo llamaba a Pedro y decía, Pedro, ve y pesca un pez allí con el anzuelo, tíralo allí, y aunque haya una babilla allí en el charco, de ahí va a salir esa babilla, y dentro de esa babilla está el pago para todo el mes. Y ellos iban y lo hacían. Pero cuando usted ve en realidad la capacidad de ellos y usted se pone a estudiarlo a cada uno de ellos, usted dice, ¿cómo pueden estos hombres andar con alguien que era tan santo y que andaban con Él? Y es lo que acabo de decirle y de explicarle, de anunciarle lo que escribí. Lo tengo tan cerca, pero no sé si está conmigo o no. Camina conmigo. La leo, pero no sé si es Él el que está conmigo. Por el momento ellos dudaron acerca de Jesús. No sabemos si es Él. Por eso Jesús en este momento le pregunta y le dice, Pedro, discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? ¿Quién cree la gente que anda diciendo que soy yo? Quizás algunos comenzaron, ahí dice que comenzaron a decir, unos decían que tú eres Juan el Bautista, unos decían que tú eres Elías. No había una definición de quién era, quién los estaba llamando y quién los había adiestrado. A mí me parece que había una cercanía, pero distante. Y sabe que es tremendo uno tener una cercanía distante. Cuando usted tiene una cercanía con su pareja, pero es una cercanía distante. Usted duerme en un cuarto y tu pareja duerme en el otro. Ahí hay cercanía en la casa. Te ves todos los días con ella en la casa. O te ves todos los días con él en la casa. Pero no hay comunicación, no hay nada. Estás distante. Es la manera que tenían estos discípulos. Estaban cercanos. Estaban al lado de Él. Jesús les partía el pan. Compartían la cena. Pero ellos estaban totalmente alejados de Él. Pues sus actitudes decían muchas cosas que la Biblia registra
Algunos de ellos, por decirlo así, les voy a nombrar, estaban cercanos pero eran distantes, Jacob y Juan, que ellos llegaron a pedirle al Señor un puesto, le llegaron a pedir al Señor un lugar donde ellos pudieran estar y gobernar. Parece que para ellos lo mejor era la prioridad. Eran discípulos, estaban cercanos. Y yo sé que hay momentos en nuestra vida de creyente donde sabemos que estamos y creemos que estamos muy cercanos, pero a veces cuando vemos y nos enfocamos y estamos pasando la circunstancia difícil, entonces ahí hablamos como gente que está muy lejana de Dios, como gente que no tiene esperanza, que vive alejado de Dios. Y es la manera que ellos tenían. La gente, ellos se acercaban a los discípulos, pero ellos querían era tener algo de Jesús. Ellos querían tener algo de Él. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos hemos acercado a Jesús solo porque necesitamos algo de Él? Por aquí yo creo que no son así, por este lado tampoco. Esta gente se ve con gente que tiene unción de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado a Jesús para que nos dé algo solamente? Yo tengo muchos amigos en la iglesia y ellos oraron a Dios para que Dios les diera una esposa. Dios les presentó, mire hermano, los que querían esposa blanca ayunaban por una blanca y Dios les daba esposa blanca. Dios les concedía eso. Los que querían esposa morena ayunaban y Dios les daba una morena. Pero después que Dios complace el corazón del hombre. El hombre vive cercano mientras necesita algo de Dios. Pero cuando tú dejas de necesitar algo de Dios y que Dios te concede la petición de tu corazón, entonces el hombre se aleja de Dios. Lo sigue distante, lo sigue a su manera. Pero Dios es tan misericordioso que Él sabía que tenía discípulos que tenían esta cualidad de problema. Ellos estaban en la iglesia, ellos iban al templo. Ellos, cuando Cristo abría Isaías 61, donde la palabra dice: la luz ha venido, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios para anunciar buenas noticias. Ellos estaban allí, ellos se golpeaban la cabeza, ellos hablaban lengua, ellos estaban allí, pero cuando salían de allí, ellos estaban distantes de Él. Y es la manera de vivir hoy en día en la iglesia. Estamos cercanos cuando estamos en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, si no hay nada en la casa, pobres pailas, hermanos, pobres gatos que se atraviesen por allí, usted comienza a lamentarse. Se le olvidó la enseñanza que usted está cercano de Dios y debe alabar a Dios en cualquiera que sea su situación. Usted creía que estaba cercano a Dios, pero con sus hechos usted está demostrando otra cosa. Estás lejano de Dios. Y estaban allí Santiago y Juan haciéndole peticiones a Dios. Señor, concédenos esto. Yo quiero sentarme a tu diestra y otro a la izquierda y a la siniestra, para que tú nos dejes un lugar en tu reino. Yo quiero sentarme, Señor, que cuando yo llegue a la iglesia, yo quiero sentarme allá donde se sienta el pastor, donde están ellos ahí sentados, todos esos ministros allí. Señor, concédenos esa petición. Y qué bueno es el Señor. El Señor le dijo: eso no está en mí, eso está en el Padre Celestial. Porque aquí en el reino de Dios es diferente a los gobiernos de afuera, donde los gobiernos de afuera los aplauden por lo que ellos hacen, y aún lo que no hacen también se lo aplaude. Por eso es que yo digo que la grandeza es algo que hay que entenderlo. Hay gente que hicieron grandeza, hay gente que son grandes, hay gente que nacieron grandes, hay otros que la grandeza les es impuesta, pero hay otros también que la grandeza les queda grande. Me quedó bonito, ¿verdad? Lo que dije. La grandeza les queda grande también. Y el Señor les dice a Jacob y a Juan, le dice: no toca así en este reino. Porque en este reino el que quiera sentarse al lado del Padre y el que quiera recibir algo de Dios, tiene que servirle aún a los que están por debajo de Él. O sea que si ustedes quieren grandeza, mis discípulos, ustedes tienen que ser servidores en la casa y en el lugar donde Dios los ha puesto. Mire qué tremendo. De ahí no pidieron más nada. No veo otra parte en la Biblia. Usted no va a conseguir que volvieron a pedirle algo al Señor. La cuestión era que tenían que servir. ¿A cuánto les gusta el servicio? ¿A cuánto les gusta servir? Nosotros como obreros tenemos algunos amos
o algunos patrones que son difíciles de soportar. Son difíciles de soportar. Pero como todo entendido de la Biblia, sabemos que la Biblia enseña todo lo que nosotros tenemos que hacer. Luego también vemos a un Felipe y a un Andrés que dudan de la provisión divina. Jesús predica uno de sus sermones más escuchados. Predica las bienaventuranzas, y predicando las bienaventuranzas se hizo tarde la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche. Más de 25,000 personas se cree que habían esa tarde. Y cuando están allí, él ve a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Porque Dios siempre está viendo a la gente como alguien que no tiene un guía, que lo guíe en esta vida. Es probable que usted diga, no, ya yo estoy grande, ya yo tengo 30 años, 25, 40 años, ya yo estoy mayor de edad. Pero déjame decirte algo, necesitas un buen pastor que te guíe, que se llama Jesucristo. Porque por lo que yo veo todavía, tú necesitas ser guiado y ser llevado a una madurez espiritual del reino de Dios. Una madurez que no tiene el hombre natural común. Porque es necesario que nosotros entendamos todo esto. Ellos estaban allí, Felipe y Andrés, otros dos de sus discípulos. Era la hora y el Señor los llama. Y yo quiero que vamos a la Escritura un momento para ver lo que dice Juan capítulo 6, versículo 5. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 5. Y a su nombre y al nombre de Cristo. Dice la Escritura, cuando Jesús alzó sus ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Diga conmigo, Dios sabe lo que él va a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí están un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente que hay? 25,000 personas, aproximadamente, 20 personas, un estadio de fútbol. Iban a comer con 5 panes y 2 peces. Pero el Señor les dijo, denle que comer a esa gente. Y tenemos aquí un par de discípulos que están cercanos, pero están distantes en cuanto a la fe. ¿Cuántos creen que Dios es proveedor? ¿Cuántos creen que Dios es provisión? ¿Cuántos creen que Dios ha provisto en Venezuela en todos estos años? Desde el 2019, Dios ha provisto y te ha provisto en tu casa y no te ha faltado nada. Me voy a acercar por aquí para que se despierten los que están durmiendo. Dios te ha provisto de provisión en todo este 2021. Y Dios no te va a dejar morir. Y si Dios dice, dale de comida, es porque Dios le va a dar comida. Tenemos ahora aquí 2 discípulos que no sabían qué hacer, estaban dudando. Pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. Tú no lo sabes, pero Dios, si Dios te está ordenando, dale comida, dale provisión, dale la palabra de Dios, enseña la palabra, habla la palabra en cualquier lugar donde esté. Es porque Dios sabe que Dios va a traer provisión, porque Dios ha dicho en su palabra, abre tu boca que yo la voy a llenar de abundancia. Bueno, no sé si usted lo creyó, pero yo aplaudiera. Estos discípulos, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? Es más, 200 denarios en la Biblia representan el salario de 2 años de trabajo. Sin usted gastar un bolívar. Para darle comida a esas personas, ellos tenían que trabajar 2 años para poder darle comida, la cena, a toda esa poca de personas. Solamente la cena. Nosotros a veces cuando no hay nada para el desayuno ya estamos pensando en la cena porque no hay nada que comer. Pero Dios te está diciendo que Dios va a ser tu proveedor. No tengas miedo porque el que llama a Dios proveerá, mi querida iglesia, mi pueblo que está aquí. Dios nos está pasando por un proceso en Venezuela. Ya la moneda, este es el pueblo, esta es la región donde el dólar, hermano, lo están acabando ya. Qué tremendo es esto. Donde ya el dólar está totalmente devaluado, por decirlo así. Imparable. Pero Dios nos quiere enseñar algo. Dios sabe que hay un pueblo, tú estás confiando en Él. Y aunque el dólar se dispare a lo que se quiera disparar, tú debes de seguir confiando en el Señor, que Él va a proveer. Y mientras
mientras haya tierra, los plátanos nacerán y habrá lechosa, y aunque sea lechosa comeremos. Pero Dios te va a proveer. 2019, 2018, empezó la crisis aquí en esta nación, una crisis totalmente, hermano, despabullante, una crisis que daba miedo. Se perdió el efectivo, se perdió la comida, no había leche. ¿Cuántos fueron al garzón a comprar leche y fideos porque no había fideos por ningún lado, no había pasta? Yo fui muchas veces en cola, en volteos, allá hace una cola allá en el garzón, en Santa Bárbara. No había alguna circunstancia. Pero en esos días Dios trajo al profeta Frank Morales, que tuvimos una actividad ahí, y el hombre de Dios dio una palabra. Y él dijo, en los días que vienen del 2019, habrá mesa de comida por toda esta ciudad. Y ahora hay comida por toda la ciudad, porque cuando Dios habla, Dios habla. Cuando Dios dice algo, Dios responde. Usted tiene que creer lo que Dios dice. Vamos, hay algo que te tiene que abrir esta mañana. Ese raciocinio que tienes, de que crees que tú solo puedes, no vas a poder. Necesitas a Dios para esto. Necesitas una palabra de fe. Porque lo que tienes ahora no es fe. Lo que tienes ahora es solamente por lo que tienes guardado debajo del colchón y en el cielo raso guardado. Los 3 millones de pesos esos que tienes guardado ahí. Alabe la gloria de Dios. Estás confiado porque tienes un carro y si cualquier circunstancia difícil lo vendes y pagas y tienes dinero para comer. Estás confiado porque tienes materiales y esos materiales que tienes, esos son los que te van a mantener. Yo he visto hombres en estos días que han tenido mucho dinero, han pagado y han gastado y las circunstancias, Dios se ha alejado de ellos y no han tenido para salir del lugar donde están. Pero también he visto a unos que tienen fe en Jesucristo, que ha venido la circunstancia difícil y su fe no ha menguado y Dios les ha resolvido todas las cosas. Y esos son ustedes que están en esta mañana. Discípulos llamados para estar cercanos, pero estaban distantes en sus corazones. No, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pastor, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo le voy a decir algo, tenemos que dejar que Dios hable a veces. Porque a veces cuando Dios no está hablando, de una vez nosotros hablamos la palabra. La palabra Dios, la palabra dice, la palabra dice. Usted debe tener un momento de meditación. Quédese callado un rato. Haga silencio un rato. Y espera que Dios te hable en ese momento de silencio. Porque aún los silencios de Dios tienen una pauta para enseñarnos algo. En los Salmos aparece una palabra que se llama Selah. Está fuera de la lectura, aparece una palabra Selah. Eso significa un espacio en la música. Un silencio que debes hacer. Para que tú medites en los Salmos. En lo que leí ahorita el ministro acerca del Salmo 40. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y se inclinó a él y oyó la voz de su ruego. Eso es lo que debemos hacer. Los discípulos no sabían qué hacer con las circunstancias. 25,000 personas para darle comida, hermano Dali. Tendríamos que vender cuántas cabezas de ganado allá en la finca para darle comida a 25,000 personas. Solamente la cena. Imagínense, había que darle el desayuno. ¿Qué haríamos nosotros? Para darle el desayuno otra vez en la mañana. Pero el Señor les proveía. Y aunque ellos no lo entendían, porque ellos habían podido decir que era tarde la noche, pero el Señor les pudo haber decir, y voy a parafrasear esta parte. Ellos habían podido decir, Señor, 200 denarios, 2 años de trabajo no alcanzan para pagar y comprarle comida a toda esta gente, solamente para la cena. Pero el Señor dijo algo en otras partes de la Biblia, de esa misma historia. Él dijo algo. Él dijo, los que no se van, yo les voy a dar pan a los que se queden. Y los que se quedaron, que fueron en su mayoría casi todos, el Señor hizo un milagro grandioso y poderoso. Los panes se multiplicaron. Porque tú no sabes cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Y aunque nosotros hoy veamos que eso es imposible que suceda hoy en día, que a usted se le multiplique. Mire, yo en estos días atrás, yo tuve que orar por una bombona para que no se acabara el gas. Y Dios tuvo misericordia y la bombona duró otro día. Aunque a usted le parezca eso locura, pero aun cuando Dios te ama, Dios hace que aparezcan tortas donde no hay, porque a Elías le sacó tortas en medio del desierto.
Apareció una torta cocida y Elías pudo comer. Tú debes de creerte todos los medios que tu fuente no es la platanera que tiene, ni el negocio que tiene. Tu fuente y tu provisión se llama Jehová de los ejércitos. Cuando Dios toca algo, Dios lo hace que prospere. Cuando Dios toca algo, eso funciona. Pero debemos de aprender a vivir confiados en el Señor. Ahora estos dos discípulos tenían un gran problema. Y yo me imagino a estos dos discípulos diciendo, ¿cuánto tienes tú en el banco para pasar la tarjeta para ir a de Claudia a comprar los panes? Y nosotros sabemos porque nosotros nos reunimos, y cuando nos reunimos, bueno, hacemos vaca y nos reunimos para hacer el almuerzo, para hacer una cena. Y todos hacemos eso para reunirnos y compartir, es verdad. Yo me imagino a los discípulos diciendo, bueno, pásame la tarjeta tuya, ¿de cuánto tienes allí? No, a mí me llegó esta mañana, me depositó el gobierno de César, me depositó tanto. Pero si lo doy aquí, ¿con qué voy a comer esta semana? Si yo lo comparto con la gente. No sabían ellos que el Señor estaba probándolo, porque dice la Escritura que ya Dios sabía lo que iba a hacer, porque Dios es proveedor. Ya Dios sabe qué va a hacer con lo poco que tú tienes, que aún tú no lo entiendes por qué lo tienes, y tú sabes que lo poco que tienes no te alcanza para lo que quieres, pero Dios te va a dar más de lo que tienes, porque Dios lo poco lo multiplica, dice la Escritura. Dios necesita lo poco tuyo para Él establecer lo mucho de Él. Dios necesita lo poco tuyo para establecer lo mucho que Él tiene en tu vida. Es probable que ellos estaban, pero el Señor dijo, ustedes no tienen. Esas tarjetas no pesan nada, están vacías. No funciona nada. Pero el Señor dijo, con los que se quedan, en este 2021 yo voy a hacer algo grande. Les voy a proveer pan para todo el 2021. Y cuando aparezca el 2022, el 31 de diciembre, aún todavía habrán bendiciones persiguiendo a alguien, porque se ha quedado para compartir el pan que yo he traído. No sé si me lo entendió en esta mañana. Voy a hablarle a la gente que tiene hambre en esta mañana entonces. Dios tiene un pan nuevo para los que se quedan en este 2021. Y escúchame bien esta mañana. El Señor dijo, los que se van a ir, bueno, que se vayan. Pero los que se quedan les voy a dar provisión. Y les preguntó a los discípulos, ¿qué panadería hay abierta por ahí? Y ellos dijeron, no, todas están cerradas. Usted ha salido a comprar. Anoche yo iba a comprar pan y ya estaba cerrada una y estaba en la otra, no había. Y uno como que tiende a desesperarse porque no consigue. Usted quiere comer pan. Los discípulos dijeron, maestro, no hay nada, todo está cerrado. La tarjeta de crédito no alcanza para darle comida a tanta gente. Y el Señor dijo, aún cuando todas las panaderías estén cerradas, hermano, estoy parafraseando esto en la Biblia para que usted me lo entienda. Tengo que traérselo al 2021, porque si te hablo de un desierto no me vas a entender. Y el Señor dijo, aunque todo esté cerrado, discípulos amados que están cercanos pero su corazón está distante, que dicen que me aman y que creen lo que yo estoy predicando, yo voy a hacer algo grande. Tráigame esos 5 panes y esos 2 peces para acá. Y la Escritura dice que Dios los alzó, porque cuando tú levantas el pan y das gracias a Dios, acostúmbrate a darle gracias a Dios, porque lo que hace la oración es que va a multiplicar. Cuando tú das gracias por lo que comes, es porque Dios te lo va a multiplicar mañana, porque tú estás confiando en Él. Levanta tu pan delante de Dios, levanta tu espiga delante de Dios, porque tú vas a comer tranquilo, porque Dios te va a proveer. Y Él dijo, las panaderías están cerradas, pero yo voy a hacer algo, voy a hacer un milagro. Voy a darle comida, me voy a tomar esa responsabilidad de que todos los hombres coman en la tierra. Mire tan grande la misericordia del Rey, que aun cuando usted está distante de Dios, Dios todavía se acuerda de usted y le provee. Dios le hace que traiga y venga hacia usted la provisión. Oró el Señor, y cuando bajaron la canasta, no veo manera de cómo explicarlo. No veo de que una cesta pequeña que Él alzó. Usted puede traerme eso, varón. Si tiene algo, sáquelo. O tráigala así. Miguel, haga el favor con él. Una pequeña cesta con 5 panes, 5 pescados. Vea visualizado allí, 5 pescados y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Como una cesta. Levántala, muchachos, levántala. Luego que el Señor ora, a los 2 discípulos le dice, bájenla. Y ellos la bajan. Y ellos comienzan a repartir de esa cesta. ¿Y cómo hace para que 25,000 personas, un estadio de fútbol, hermano, quizás más grande, y la cesta nunca se escasea, nunca se le acaba la producción que había? Lo que Dios había hablado es algo totalmente sobrenatural. Gracias, muchachos. Ahora puedes creerlo tú,
que Dios tiene provisión para darte este 2021 y aún el 2022 habrá fuente todavía para que la provisión de Dios haya. Mire, yo creo que ese día corrieron las tarjetas de crédito por todos lados. Al otro día amanecieron las tarjetas de crédito tiradas, oiga, en el desierto allí, porque ninguna sirvió para sustentar lo que Dios estaba pidiendo. Porque es Dios el que mueve su mano, es la mano de Dios que se mueve a favor tuyo, iglesia. Luego que ellos reparten a toda esta gente, el Señor los llama. Muchachos, ven acá. Felipe y Andrés, vengan acá. ¿Comió toda la gente? Sí, Señor, la gente comió. Quedaron saciados, todos quedaron saciados. ¿Y qué pasó con lo que quedó? Tráiganlo para acá. Quedaron 12 cestas. No sé si eran mayores o más grandes que esas, pero quedaron cestas. Y según los estudiólogos de la Biblia, dicen que el muchachito que prestó la cesta con los panes para que comiera todo ese poco de gente, montó una panadería, y la región donde estaba Jesús se vendía mucho pescado y compró una pescadería y era el principal promotor del que prestó la cesta con los panes. Lo que tú prestas para Dios, no creas que Dios se va a quedar sin pagarlo. Lo que tú has dado para el ministerio, para la obra de Dios, no creas que eso se va a quedar sin paga. En algún momento el Dios de los cielos te prosperará en esta tierra y hará descender su poder sobre tu vida. Debes de creer al Dios que tienes. 12 cestas fueron necesarias para montar una panadería. Y si tenían la misma unción que tenía la primera, que los 5 panes nunca cesaron. Imagínense las panaderías que montó. Eran los mejores panes de Israel. Eran los mejores panes que fluían. Eran los pescados más grandes que se pescaban. Lo tenía la panadería del niño. Porque aún lo más insignificante en la Biblia, porque todo el mundo habla de Pedro y de los panes y de la multiplicación, pero nadie casi habla del niño que apareció. Pero ese niño fue bendecido por el Señor. Y yo me atrevo a decir que Dios lo bendiga en gran manera. Y es lo que dice. Luego vemos a otros de sus discípulos. Judas Iscariote. Una mujer llega donde está Jesús y viene y derrama un perfume de alabastro que está valorado no sé en cuántos millones que podía estar valorado, pero era un perfume muy costoso, un perfume demasiado caro. Ese perfume, esta mujer llegó y lo derramó a los pies de Jesús, bañó su cabeza con ese perfume, de tal manera que todo el lugar donde estaba espantado por ese olor, por esa fragancia que había de alabastro. Pero Judas Iscariote, vamos a ver qué dice la Escritura. Juan capítulo 12, verso 4. Juan capítulo 12, verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Oiga bien, mire lo que dijo. Uno llamado a ser cercano, uno que estaba cerca del Señor. Pero cuando dijo esto, porque este perfume mejor no lo vendimos y se lo dimos a los pobres en dinero, él lo decía porque era un ladrón, se estaba robando lo que Dios le tenía. Hay gente que está robando a Dios. Hay gente que está robando a Dios. Hay gente y cuando hablo de robar, hay muchas cosas que se pueden robar. Hay muchas cosas que Dios nos quiere dar, y hermano, y la están robando. Y él las sustraía y él decía todo esto. Era un discípulo que estaba cercano. Era un discípulo, oiga bien, Judas Iscariote, que tenía poder para orar por los enfermos y los enfermos eran sanados. Porque lo dice la Escritura. Estaba cercano del Señor. Era un discípulo que evangelizaba. Pero era un discípulo que estaba distante de la presencia de Dios. Por eso es que yo digo, y no me convence gente que pueda hablar las lenguas que quiera hablar, y que porque tenga el dialecto que quiera hablar, y porque dé la profecía que quiera hablar, porque dé los brincos que quiera brincar. Eso no me convence a mí.
A mí me convence una persona que tenga resultados. La persona que tiene resultados tiene frutos de arrepentimiento, tiene frutos de Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que habla y dice, y yo soy aquello, yo soy evangélico, y cargamos la Biblia a veces debajo del brazo, y ya la pobre Biblia allí, hermano, con el sudor, el violín allí, esas Biblias que ya están negras allí. Pobres Biblias tratando de respirar. A Jesús tan cercano aquí, hermano, lo tenemos aquí. Pero estamos cercanos a Él, pero estamos lejos. Este corazón, dijo Isaías, este pueblo, su palabra de lengua está cerca de mí, pero el corazón está lejano de mí, está lejos. Para tú hablarme, mira hermano, hay gente que me dice, hay gente que yo escucho que dice, yo sí soy cristiano, yo sí soy evangélico, yo soy esto, yo soy profeta, yo hablo esto, yo tengo la palabra de Dios, yo declaro, yo hablo. Pero cuando yo veo los hechos de esa persona, yo digo, este sí está pero bien pelado. Porque si alguien quiere hablar y andar como Cristo anduvo, debe de vivir como Él anduvo, haciendo las obras de que hizo Cristo, ayudando a la gente, ayudando al necesitado. ¿Cuántas cosas, hermanos, para nosotros no han sido ganancia, como dijo el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas usted a veces no ha querido exhibir? ¿Cuántas cosas a veces nosotros no hemos querido quizás exhibirnos y quizás hacerlas? Muchas cosas que no son lícitas. Muchas cosas que queremos hacerlas y podemos hacerlas. Pero como el mismo Pablo dijo, pero cosas que no me convienen. Porque yo puedo estar y estar allá en una mesa donde juegan los animalitos, y yo puedo estar allá en un lugar donde la gente está hablando vulgaridades y hablando. Y de repente nuestro corazón se inclina a estar allí, cercanía de esa gente. Y no es que sean menos con nosotros, también son pecadores como nosotros. Pero cuando tú te inclinas a las cosas del mundo, tú sabes que te estás alejando de Dios. Tú sabes que te estás alejando de Dios. Cercanía a Dios es distanciamiento con el pecado. Voy a decirlo otra vez. Cuando tú te acercas a Dios, tú te distancias de lo malo, del pecado. Pero cuando te acercas al pecado, el pecado comienza a dar pasos hacia atrás de lo que de Dios te tiene. Y yo creo en esta mañana que si el diablo ha tratado de sembrarte algo en el corazón, te está haciendo retroceder, esta es la mañana que tú digas, yo me levanto y creo a la palabra del Cristo que me llamó, el Cristo resucitado, sigo en Él, pongo mi mirada en el Señor. Denles aplauso al Rey en esta mañana. Judas Iscariote dijo, pero esto se hubiera vendido y dáselo a los pobres, pero era ladrón. Estaba robando. Se estaba robando las ofrendas, los diezmos, porque era el tesorero. Era el tesorero de Jesús. Y lo que más me admira del buen pastor que usted y yo tenemos, que se llama Cristo, en que en todo el ministerio, los 3 años que Judas duró congregándose con Jesús en la iglesia de Jesús, Jesús lo conocía. Búsqueme un versículo donde Jesús en todos esos 3 años comenzó a despellejar a Judas. Lo sentaba al lado de él. Lo abrazaba. Vamos, Judas, acompáñame por ahí, vamos a comprar ahí unos panes allí en el rancho. Súbete conmigo en la moto. Claro, con esto no es que yo si convido a alguien a la moto crea que se Judas. Quiero que entienda, no es que porque si yo le doy la cola por ahí, usted va a pensar que yo no, o que yo le invito siempre, no crea que usted es un Judas, hermano. Entienda eso. Pero es la enseñanza que nos deja el Señor. Nunca le recriminó. Comía con él. Ven, Judas. Judas, te voy a dar poder para que vayas y ores por el enfermo que está ya sentado todos los días en el templo, y ponle la mano y él se va a sanar. Judas iba y oraba. Y el enfermo se sanaba. Judas venía al Señor, Señor, se sanó, se levantó. Los demonios le salieron. Siempre lo tuvo allí, esperando que algo sucediera con Judas. Esperando que hubiera un cambio en Judas y en los apóstoles que estaban alejados de él, que aparentemente estaban cercanos.
Pero el corazón estaba, hermano, totalmente alejado de Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar en esta mañana, iglesia. No podemos vivir creyendo cercanos, vivimos de apariencia, pero el corazón está alejado de Dios. A lo que vemos al pastor nos camuflajeamos. Si estábamos bravos, hola pastor, ¿cómo está? O si usted ve a uno de los hermanos de la iglesia y usted está peleando por ahí en la calle con el esposo porque se quedó botado con la bolsa, apurate, chico. Y usted ve al hermano, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Vení, mi amor. Ah, no, a ustedes no les ha pasado seguro. Eso pasa a diario. Pero el Señor quiere, hermanos, que todos perseveremos hasta el fin. El Señor quiere hacer algo con sus discípulos. Pero me enfoco y otro de ellos fue Tomás. Tomás, incrédulo. Discípulos incrédulos. Después de la muerte de Jesús no creían. Y Jesús se los dijo un día sentado: voy a morir, pero a los 3 días me les voy a aparecer. Luego que Jesús se le aparece, él no estaba en el primer culto de ese domingo. Por eso yo le digo que usted tiene que estar en todos los cultos. Yo deseo que usted esté en todos los cultos, por supuesto. Hay veces que uno no puede estar. Pero ese es el primer culto de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Cristo, estaban todos los discípulos reunidos como en esta mañana. Y en una de esas Jesús aparece por una esquina, traspasando las paredes. Y cuando se le aparece, ellos quedaron asustados todos. Porque hay momentos que Jesús aparece y usted como que se asusta, ¿no? ¿Ha visto usted movimientos de Dios aquí en la iglesia? Que alguien cae, alguien es tocado por Dios y usted como que siente miedo de eso. Como que siente miedo de cerrar los ojos. No tengas miedo. Porque es Jesús que se te está apareciendo también a ti. Así como se nos reveló a nosotros. Y Él aparece y le dice: Pedro. Y la primera palabra que suelta el Señor es: paz a vosotros. Porque es lo que necesitamos nosotros, paz. Y esa es la palabra que Dios le tiene, paz a ustedes en esta mañana. Pero Tomás no estaba esa mañana. Al otro día, el lunes, le dijeron: mira, el Señor se nos apareció, tal como lo dijo Tomás. Tomás dijo: si yo no lo veo, yo no le creo eso a ustedes. Me van a disculpar, mis queridos compatriotas, discípulos de Jesús. Yo les puedo creer que Jesús, bueno, tiramos las redes y sacamos una cesta llena. Yo les puedo creer que Pedro, yo lo vi caminar sobre las aguas, Pedro. Yo te puedo creer todo eso, porque yo estaba en esa barca esa noche. Pero me van a decir ustedes que un muerto ha resucitado, que Él mismo se resucitó. Próximo domingo vuelve Jesús otra vez y se le aparece. Y estaba Tomás. Y al primero que Él se enfoca es a Tomás. Y le dice: Tomás, ven acá, mete tu dedo aquí en el hueco de mi mano para que tú veas quién soy. El hombre no quiso. ¿Por qué? El Señor dijo: porque bienaventurados los que creen sin haber visto nada. Y esos son ustedes. El apóstol Pedro también es un hombre de Dios, es un hombre, y es más, es el más sobresaliente entre todos los discípulos. Pedro siempre tenía era impulsivo. Pedro estaba, cuando estaba Jesús en la barca, Mateo capítulo 14, 22, está un Pedro allí en la barca y él es el único que se atreve a decirle: Señor, si eres tú el que está caminando sobre las aguas, manda que yo vaya a ti. Pero vemos a un Pedro también que aparece cuando vienen a buscar al Señor y le vuela la oreja, le quita la oreja a Marcos, uno de los guardias, escolta de los sacerdotes. Mire, si había un delito grande era que alguien tocara a un guardia de eso. Por lo menos no sale de la cárcel toda la vida. Pero Dios tuvo misericordia, porque Dios quita, oiga bien, Dios quita el mal que nosotros podamos hacer, Dios lo cubre. El pecado que nosotros podemos hacer, Dios lo quita en este día. Inmediatamente Jesús vino y le puso la mano al soldado y la oreja se le quitó, se le curó inmediatamente. Volvió y se le pegó. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Pero vemos a un Pedro, y es el que me llama más la atención en esta mañana. Es el que me mueve en esta mañana que les hable, porque tiene una representación. Mateo 16, donde leímos ahorita, dice que Jesús le preguntó, pero Pedro fue el único que dijo: Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo. Él creyó, aunque él estaba lejano también, por momentos él estaba lejano, pero había un Pedro que a veces tenía cercanía y en muchas acertó.
Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Y hay una diferencia, hermano, cuando usted cree en medio de un montón de gente que no cree. Porque Dios te revela las cosas a ti. Dios te las revela a ti cuando tú crees. ¿Cuántos creen en esta mañana? ¿Cuántos creen en esta mañana? Bueno, Dios le reveló a Pedro y dijo, Pedro le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Y el Señor le dice, Simón, Pedro, te voy a decir algo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por tanto te voy a decir algo. Sobre ti edificaré mi iglesia. Oiga, y aún de un discípulo. Por eso es que yo digo que hoy usted puede ser quizás no tomado en cuenta ni tener la participación. El nombre de Pedro significa caña. El nombre de Pedro, o el nombre de Simón, perdón, el nombre de Simón, que es el nombre que él tenía, significa caña, algo muy frágil. Pero cuando el Señor le hace el llamado, en San Juan capítulo 2, el Señor le dice, Simón, ya tú no te llamarás más Simón, sino que tu nombre será Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Quiere decir roca. Y ahora nosotros vemos a un Pedro totalmente cambiado. Por eso es que yo te digo, en el caminar, aún caminar cerca del Señor, a ti te va a ser benefactorio. Porque a medida que tú vas caminando con el Señor, la caña que se puede quebrar fácilmente, después será una roca que nadie la puede destruir. Que aunque ahora tú tengas flaqueza, yo sé que el Señor te va a dar fortaleza y tú vas a ser una bendición, vas a ser una piedra inconmovible. Que la caña significa en Israel que todo el mundo podía partirla, quebrarla. Pero algo sucedió con Pedro. Porque es cuando yo creo que hay momentos que marcan tu vida. Pedro es conocido por muchas frases en la Biblia. Una de las frases que Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mire cómo tenía revelación de Dios. Era muy espiritual, era muy visionario. Pero también Pedro fue el que tuvo estas dos palabras de declaración de creer en Dios. Pero también tuvo una caída tremenda, que fue la negación a su maestro, negándole 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Pero sin embargo así, hermano, el Señor es misericordioso. Y hay que ver cuando nosotros negamos a Cristo. Y cuando hablo de negar a Cristo, Pedro lo hizo en diferentes ocasiones. Una la hizo cuando estaba afuera, donde estaban reunidos las personas donde habían llevado a Cristo. Y cuando él estaba allí esa madrugada, la gente se le acercaba y le decía, Pedro, tú eres uno de los que estaban con el Señor. Y Pedro dijo, jamás lo he conocido, jamás yo lo he conocido. Y una de esas cosas es cuando nosotros andamos en la calle o andamos en algún lugar, la gente cuando te ve con la Biblia, la gente te señala porque eres evangélico ahora, o porque eres cristiano, porque vas a una iglesia. No debes de negar el nombre del Señor, debes de mantener tu fe creyendo en Él. Para Pedro eso fue algo que totalmente lo destruyó, que totalmente vivía afligido. Luego que el gallo canta, Pedro ya lo había negado 3 veces. Y es aquí donde yo digo que cae en el hombre un estado de soledad y depresión. ¿De qué manera usted puede negar a Dios? ¿De qué manera podemos negar a Dios? Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos acredita algo, cuando Dios nos enseña algo. Y usted me dirá, Señor, yo jamás te he negado. Mire, Pedro tenía a veces autosuficiencia, porque el Señor le decía, ustedes me van a dejar solo. Y Pedro dijo, Señor, yo jamás te dejaré, yo jamás te abandonaré. Y Pedro fue uno de los primeros que comenzó a negarlo a él. Y es probable que nosotros digamos, Señor, yo estoy en la iglesia y yo jamás te he negado, yo jamás he dudado de ti. Pero si han habido momentos en nuestra vida en que por momentos lo hemos tenido cercano. La leo, pero no la creo. La tengo conmigo, pero no la visualizo, no sé si lo que me enseña es la verdad o solamente es palabras o letras que hay en ella. Pero mis queridos amigos y mis queridos hermanos, iglesia, Cristo está cercano de ti. Y no importa si no has leído la Biblia en estos días, porque yo, si me atrevo a preguntar en esta mañana, hay personas que en esta semana ni siquiera abrieron la Biblia para leerla.
Y tenemos, oiga bien, y estamos cercanos de Dios. En esta semana que pasó, hermano, mi madre casi se iba con el Señor. Por momentos fueron momentos que la vi la muerte sobre ella allí. Pero había una palabra, yo estaba cercano de Dios. Y mi corazón tenía consolación y yo decía, aunque ella se vaya, yo sé que su amado la está esperando del otro lado para irse con ella. Pero debes de vivir cercano de ella. La tengo, la leo, pero tienes allí todavía el problema, la circunstancia, la enfermedad y el dolor. Tienes raíces de amargura todavía en tu corazón, pero la tienes cercana. Pero tu corazón está distante del Señor. Y quiera Dios que en esta mañana tus ojos sean abiertos y tú puedas entender este pequeño mensaje que te traigo en esta mañana. Pues no quiero dar un elocuente sermón sin antes no haber impactado por lo que eran cada uno de sus discípulos. Y Dios te tiene aquí en esta mañana porque Dios está interesado en ti. Los días de Pedro, de vivir alejado de ella, Israel se alejó cientos de años de ella, de la palabra profética, de lo que Dios había establecido. Luego Jeremías las consigue, y cuando consigue la palabra dice: Jeremías, Señor, tu palabra me ha sido por motivo y por gozo en mi corazón. Hombre, mujer que estás aquí, míreme para acá en esta mañana y desconéctate un momento del mundo. Te voy a decir algo. Todo lo que puedas conseguir en el resto que falta de este 2021 no va a ser comparado con lo que vas a conseguir en sus palabras. Trata de vivir cerca de esta palabra, porque estas palabras te darán vida eterna. Estas palabras te traerán prosperidad. Hoy estás sentado allí, hoy yo estoy parado aquí, pero no sabemos 2 horas mañana dónde podemos estar uno de nosotros. Lo que quiero decirte es que ellas te harán vida y te darán vida eterna. Y puede ser que mañana, hoy, tú estarás con el Señor en el paraíso y estarás delante de Él. Un Pedro triste allí, afligido. No hay cosa más grande que después que tú has experimentado los sabores de Dios, has estado en ayuno con Dios, has orado, has estado en oración, hablaste con Él, tuviste momentos difíciles y tú fuiste siempre a la oración. No sé cuántos se arrodillarán aquí todavía, si quedan todavía héroes que doblen las rodillas delante de Dios. No sé si lo habrán en esta mañana aquí, pero nos caracterizamos por ir sobre nuestras rodillas. Pero han habido momentos. Pedro estaba allí, ahora ya lo había negado 2 veces. Pedro se acordaba el momento de Getsemaní. Pedro se acordaba cuando el Señor lo hizo caminar sobre las aguas, pero ahora lo había negado 2 veces. Decía que era creyente, decía que leía la Biblia, decía que ayunaba y oraba, pero el corazón de Pedro estaba distanciado, lo estaba negando con sus hechos. Y ahora vemos un Pedro que lo niega. Y dice la Escritura que Pedro se fue a llorar amargamente a un lugar solo, pues había negado a su Señor. Aquel que la había pasado en medio de las circunstancias difíciles, habían pasado una noche entera pescando y no habían pescado nada y había que pagar las cuentas, había que pagarle al abogado, había que pagarle a los deudores. Pedro se recordaba que él fue el que le dijo: tira la red, y salieron peces y pagaron todas las deudas. Pero ahora Pedro había negado a su Señor. Ahora Pedro tenía una culpabilidad, hermano, y no hay cosa más grande que la culpabilidad en el hombre. Cuando tú has negado y ya te has alejado de Él y de la palabra de Dios, pero tú sabes que hay algo allí, y Pedro en la inmensa oscuridad, entre la luz de las lámparas y entre las sombras de la noche, un hombre que llora con un gemido de adentro por haber negado a su Señor. Solo pasaron días cuando Pedro, afligido, toma una barca y decide salir al mar a pescar. Nuevamente convida a sus amigos, a los otros discípulos. Pero esa mañana, cuando vienen de regresar, tampoco habían pescado nada. San Juan capítulo 21. Y
cuando ellos regresan con él, ellos ven que a la lejanía, en las orillas de la playa, hay un personaje que está esperándolo. Hay una fogata. Yo creo que Dios va a hacer que el micrófono sea traspasado, hermano. El micrófono va a ser trasladado aquí. Porque el micrófono no va a dejar de sonar. Y cuando ellos van llegando a la orilla, toda la noche pescando. Todo el 2018 pescando. Todo el 2019 pescando. El 2020 pescando. Entró el 2021 y todavía ellos estaban pescando. No tenían a su Señor había muerto. Y a la lejanía de la orilla de la playa, en medio de las olas del mar, una barca que se hunde y de repente las olas la sacan. Y ellos ven que hay una llama allá en la orilla que les espera. Y a lo lejos de la orilla, cuando ya están cercanos, escuchan una voz que les dice: tiren la red a la derecha. Tiren la red a la derecha. Ellos no sabían quién era. Y volvieron a tirar la red a la derecha. Acercándose más a la playa, deseaban ver quién era el que estaba allí. Y cuando se acercan, Pedro se tira de la barca. Y cuando él se tira, ve que va sin ropa, toma la ropa nuevamente, se viste y se lanza hacia la orilla. Porque volvió a escuchar la voz de su Señor. Él creía que no estaba, pero volvió a escuchar la voz de su Señor. Y le dijo: vengan a mí, traigan lo que tienen allí. Pero ¿sabe qué? Ya estaban cansados de estar toda la noche, estaban fatigados. El día los tenía fatigados, los afanes de la vida los tenían fatigados. Pero cuando su Señor los llama, oye, cuando Dios llama, Dios te da descanso, Dios te da seguridad. Cuando Él te llama, Dios te da paz y tranquilidad. Puede el mundo caerse a tu alrededor, pero si tú sabes que Él te está llamando, es porque Él te está esperando. Y Él te tiene cosas grandes. Pedro se acerca y está allí el Señor en la orilla. Hay un pescado preparado y hay panes allí para que ellos comieran. El Señor te espera, porque ya Él te tiene una mesa servida para que tú comas con Él en este día. Pedro llega. Y mire, hermano, mire la enseñanza. Yo puedo sacar varias conclusiones de estas dos cosas. Una de ellas es que Pedro le niega 3 veces a Jesús. Pero cuando Pedro se acerca aquí y se sienta con Jesús y ellos se sientan al lado de Él, Jesús mira a Pedro. ¿Cómo creen ustedes que miraría el Señor a Pedro? Lo negó, lo entregó. Pedro estaba allí, el culpable. Tú me negaste, Pedro. Ahora Cristo tenía todas las de venganza porque lo tenía delante de Él. No te lo dije, Pedro, que me ibas a negar. No, hermano. Solamente una palabra de Jesús salió. Y le dijo: Pedro, tú me amas. Pedro dijo: Señor, yo te amo. Ya él no sabía si decir te amo o no, porque ya había hecho una barbaridad, que había negado a su Señor. ¿Cómo le digo si Él sabe todo? ¿Cómo le puedo decir que lo amo si Él me conoce? Nuevamente una pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro dice: Señor, yo te amo. Y el Señor dice: apacienta mis corderos, apacienta mi grey. Y vuelve a sonar otra pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Por 3ª vez. Y Pedro comenzó a llorar y a decir: Señor, tú sabes que yo te amo. Colóquese de pies en esta tarde.